Bueno amigos, estamos en Diario de Historias de Guerra. En el día de hoy les recordamos que en el canal William Neira Ministries hay varias listas de reproducción que usted puede ir a mirar. Son como en el canal de YouTube, son como carpetas donde hay varios archivos de enseñanzas ahí grabados. Lo invitamos a que vaya y las consulten. Y si no se ha suscrito al canal, porque estamos viendo que casi el 50% de los que revisan el material no están suscritos, nos ayudaría mucho si se suscribe para aumentar la visibilidad del canal. Y bueno, gracias de todas maneras por verlo. Eh, Estos materiales que se comparten eh, tienen unos documentos que son los que se presentan aquí. Usted puede ir al grupo público en Facebook que se llama Amigos de WN Ministries. Ahí puede ir y descargar estos documentos de PowerPoint en PDF. Entonces es un grupo público, usted puede accesarlo y ahí puede ir y descargar y tener este material. Bueno, el día de hoy en el catálogo o archivo lo hemos llamado War Stories Journal, Diario de Historias de Guerra 07. Estamos en un tema de más que confrontar en este momento, estamos tratando de entender o de desenmascarar el entramado de la cultura de San Valentín, sistema espiritual de inmoralidad, y este es el número 3. Como veníamos conversando en el número 2, esto es un ecosistema de la Reina del Cielo. Y la pregunta que nos hacíamos era eh, dos preguntas: ¿son expresiones de amor o son expresiones de inmoralidad? Entonces aquí vemos cómo hay un entramado desde Génesis al Apocalipsis. Empezamos en Génesis viendo lo que sucedió con Sodoma, con Gomorra, con Adma, con Seboín. Vemos en los primeros libros de la Biblia, cuando Dios hace el pacto con el pueblo, ahí en Deuteronomio se habla del ajenjo. El ajenjo tiene como nombre científico Artemisa, en honor a la diosa Artemisa, que es la misma. Artemisa es en la mitología griega, Diana en la mitología romana. Ustedes recuerdan la confrontación que tuvo el apóstol Pablo y en lo que dice en la Biblia, y más adelante lo que relata la historia, la arqueología de la confrontación del apóstol Juan allí con Diana de los Efesios en la ciudad de Éfeso. Chernobyl en lengua eslava significa Artemisa. Bueno, Chernobyl está en Ucrania. Entonces vemos que todo este sistema de luminarias son estos dioses. En cada cultura existen dioses del amor. Claro, entendemos que es un falso amor. Dioses del amor y de la guerra. Entonces, mientras por un lado en el continente americano se está celebrando el Día de San Valentín como si fueran expresiones de amor, en Europa del Este están eh, en una confrontación, y vemos en estos tiempos la problemática que hay entre Ucrania y Rusia. Entonces, y si vamos hasta el Apocalipsis, vemos que hay luminarias como ajenjo que caen sobre la tierra. Entonces, es un entramado que tiene su complejidad. Estamos tratando por eso nos tomamos varios capítulos para poder extendernos. Esto queda como un material de estudio para que las personas puedan revisarlo, los que puedan revisarlo. Están los materiales de soporte. Y bueno, entonces se trata justamente de que nos quede material de estudio. Y bueno, pero todo tiene una correlación. Entonces,
No me interesa hacerle publicidad a las tinieblas. Lo que me interesa es ir a la palabra, pero también poder traer hablarles más de la palabra que de las tinieblas y de las experiencias. Entonces, es la palabra la que la que debe estar primando en este tipo de enseñanzas. Bueno, gracias. Vamos entonces a recordar lo que nos aclara la Biblia textual número 4, versión 4, y le he llamado, y cuando se habla del primer día de la creación, segundo día, tercer día, esos días son tiempos que no se pueden medir porque todavía no existían los astros que determinaban el día. Entonces son como tiempos, son tiempos. En el cuarto día de la creación, como dice la Biblia textual, Elohim Aleph Tab activó dos lumbreras. ¿Cómo le parece que en los originales también se habla de que esas lumbreras son maldiciones para dominar el día y la noche? Entonces es una cosa como difícil de entender porque apenas se nos está revelando, y esto tiene que ver con hallazgos de escrituras antiguas recientemente. Es decir, antes en todas las versiones de la Biblia veníamos entendiendo que eran esto, simplemente lumbreras, pero no, más que lumbreras, es decir, son maldiciones. Dice en Génesis 1:14, y dijo Elohim, estoy leyendo Biblia textual 4, haya maldiciones. ¡Wow! ¿Sí? En la expansión de los cielos para dividir el día y la noche y sean para señales y para los tiempos señalados y para días y años. Tiempos señalados ahí tiene que ver con la palabra Moadín, que son fiestas de solemnidades en las fiestas solemnes del anuario profético de Israel. O sea que estas lumbreras o maldiciones puestas por Dios, suena como tan raro entender qué es eso, pero Dios les asignó un dominio temporal a estas lumbreras, ¿sí? Es una cosa medio rara, usted puede ir a la Biblia textual 4, revisar cómo esta versión tan actualizada eh, comenta esto. Bueno, entonces seguimos, dice Génesis 1:14, y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche y sean para señales y para tiempos señalados. Wow. Y para días y para años. Y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y fue así. 16. Y Elohim Aleph Tav constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tav para dominio del día, y en la lumbrera menor para dominio de la noche. 17. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. 18. Y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. 19. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Ahora, suena algo tan difícil de entender, sobre todo porque en esta generación nosotros eh, hemos vivido toda la vida entendiendo que eran lumbreras, y en estas escrituras que han encontrado las palabras correctas, ya no se dice lumbreras sino maldiciones. Entonces, pero Dios, ¿por qué hace eso? Esa es la gran incógnita, la que tenemos que preguntarnos, pero tenemos que ir más adelante. Ahora, entendamos algo, los cielos, el sol, la luna, las estrellas y el ejército de los cielos. ¿Qué es el ejército de los cielos? El ejército de los cielos son entidades espirituales. Vamos a llamar ángeles caídos. Ustedes recuerdan en Génesis 1, por allá hubo rebelión de ángeles, por allá en Génesis hay otra rebelión de ángeles. Hay quienes opinan, yo también lo creo, que todavía siguen revelándose ángeles en estos tiempos. Entonces son entidades espirituales que se quedan ahí atrapados en la raquia, en el espacio interestelar, y son entidades espirituales que se quedan allí.
y se pueden quedar en el espacio apoderándose de una galaxia, de un planeta, de una constelación, y ahí están. Entonces, estos astros y estas entidades espirituales, aunque dominen los tiempos, porque Dios les ha permitido eso, no deben ser idolatrados. Deuteronomio 4:19. Y Dios es claro en eso. No sea que habiendo mirado a los cielos, o sea, está hablando el pueblo de Israel, para que no haga lo que hacían los pueblos vecinos, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y dice, y todo el ejército de los cielos, o sea, después de ver todo eso, incluyendo las entidades espirituales atrapados ahí en el segundo cielo, dice, seas seducido. ¿Por qué? Porque seducen. Y te postres ante ellos y le rindas culto. Y le rindas culto, puesto que Jehová, y pronuncio no Yahweh, sino Jehová, porque también es parte de todas estas investigaciones arqueológicas recientes que están aclarando que el nombre correcto, aunque ahí dice Yahweh, pues la pronunciación debe ser Jehová, tu Elohim los ha asignado a todas las naciones debajo de los cielos. O sea, Dios los asignó a las naciones, o sea, como quien dice, a uno les permite ejercer cierto dominio sobre otras naciones y a otros sobre otras. Entonces, por eso se habla, por ejemplo, que los egipcios y que los mayas en Mesoamérica tenían relación con la constelación del Orión. Si Dios se lo permitió, suena como misterioso. Nos hace falta, y la Biblia Textual 4 es rica también en el tema en las notas textuales, en aclarar mucho de lo que es la astronomía bíblica, que es algo que pareciera así como medio misterioso en las Biblias que no son de estudio, pero tenemos que aprender algo básico. A mí hoy le comentaba yo a alguien, le decía, mira, a mí la verdad me interesa tener un conocimiento básico de la astronomía bíblica, pero yo no me voy a dedicar a eso porque es que yo prefiero, es decir, lo básico y bueno, y si Dios me mete en algo, pero no me alcanza la vida para tratar de entender toda esa magnitud de esas cosas. Es decir, por gusto propio, es decir, si el Señor me lo asigna, lo hago, pero si por gusto propio, digamos que no es como mi interés en este momento meterme a estudiar astronomía bíblica, pero tampoco ser ignorante de lo básico. Dice el versículo 20, pero a vosotros ya Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que llegarais a ser el pueblo de su herencia. O sea que hay una excepción. O sea, aunque estas entidades espirituales, estos astros y estas luminarias y estas entidades espirituales ejerzan dominio y autoridad temporal, no se les olvide porque hay un dominio sempiterno que fue lo que reconoció Nabucodonosor cuando dijo, bueno, aquí hay asignación de dominios temporales, pero el dominio sempiterno, es decir, el que está desde antes de los tiempos y después de los tiempos, el dominio que se sale de los tiempos es el dominio que ejerce Jehová Elohim. Entonces, pero sí hay un designio de que el pueblo de su herencia debe ser sacado de ese dominio. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, estamos en eso porque estamos hablando, porque para llegar a los dioses del amor y dioses de la guerra en algunas culturas, todos son estos luminarias, como la luminaria de Sodoma, como la luminaria de Gomorra, como la luminaria de Adma, como la luminaria de Zeboim. Entonces, como la luminaria de Ajenjo, como la luminaria de Chernobyl, es decir, son luminarias. Entonces, claro, entonces todo arrancó porque queríamos hablar sobre San Valentín, pero San Valentín es una pequeña luminaria que finalmente algunas religiones protestantes se quedaron con ese santo que entre otras cosas no era un santo protestante, un tipo por allá del siglo III, un sacerdote que casaba, es decir, oficiaba celebraciones matrimoniales a los soldados. El emperador romano tenía prohibido que los soldados
solteros se casaran, pues para evitar que no fueran a la guerra o que se distrajeran. Entonces, este sacerdote, entre comillas, de la época, vamos a llamarlo de la Iglesia Católica, ejercía matrimonios a escondidas hasta que fue descubierto y entonces lo mataron un 14 de febrero, presuntamente. Ahora, que haya sido del siglo III y que lo hayan adoptado algunas religiones protestantes, pues suena raro porque la Iglesia Católica lo sacó hace, no sé, creo que por ahí en el 80, 90, lo sacaron del santoral católico, es decir, porque ellos querían, ellos ya saben que pues dentro de la religión católica la que controla todo es la Reina de los Cielos, versión Candelaria 2 de febrero, entonces pero sin embargo le dejaron a los protestantes de Norteamérica y de Europa, les dejaron San Valentín 14 de febrero. Entonces, pues, William, ¿estás en contra del amor, de las expresiones de amor? No, por supuesto que no. O sea, qué bonito el amor que desciende del trono del Padre. Qué bonito de esa sustancia espiritual que desciende del trono del Padre. Dios es amor, o sea, Dios está, su composición es amor. Entonces, eh, ese amor que desciende de Dios es el que nos da vida, ¿sí? Imagínense por un momento como un agua derramada sobre nosotros, una sola gota del río celestial en nosotros causaría un avivamiento, una sola gota de su aceite, una sola gota de su sangre, una sola gota de su amor sobre nosotros es una expresión que rompería los cielos, desgarraría los segundos cielos y caería sobre la tierra y produciría algo maravilloso en nuestras vidas. Entonces, eh, lo que pasa es que las tinieblas, como no producen amor, solo pueden es imitarlo. Entonces, a través de la filosofía, la psiquiatría, la psicología, hay muchas expresiones de amor y me puse a estudiar expresiones y no, eso es una cosa, pero hay una cantidad de cosas que, y en parte pueden tener cierta razón porque son como resultados del amor de Dios. Eh, pero también pueden ser falsificados. Es decir, todas las expresiones de inmoralidad de las tinieblas tienen que ver con inmoralidad. Y ahora, inmoralidad porneia, de la que hablaba Jesús, no es solamente fornicación o pornografía, tiene que ver elementos de, como veíamos en la enseñanza anterior, tiene que ver con que se aleja de Dios, se acerca a otras entidades espirituales y hace cosas ilícitas, prohibidas por Dios. Entonces, tiene que ver con eso. Santidad tiene que ver con acercarse a Dios. Inmoralidad tiene que ver con alejarse de Dios y con adorar a otros dioses. Cuando una persona comete alguna de las cosas ilícitas que habla la Biblia, así sean legales en algunos países, porque las han legalizado, lo ilícito de la Biblia, lo ilícito del pacto de Jehová con nosotros, eh, pues la humanidad puede legalizar alguna cosa ilícita, no significa que para Dios ya es esto lícito, ¿no? Lo ilícito de la Biblia puede estar legalizado en un país. Ahora, en esos países atacan fuertemente a la Biblia y a los expositores de la Biblia porque por hablar de las cosas ilícitas de la Biblia, entonces meten un concepto de que son comentarios de odio, son sentimientos de odio, son crímenes de odio, pero es que están en la Biblia. Es decir, no puede alguien que expone la Biblia desde el punto de vista de Dios o tener una expresión de odio. ¿Sí? ¿Sí? Es una forma en que ellos se defienden para poder atacar y juzgar a quienes están en contra de lo que han legalizado. Entonces, seguramente que estos videos serán más adelante borrados en algunos países, en algunas culturas, etcétera, etcétera. No lo sé, porque la legislación va cambiando. En el año 1970, en el DSM, ahorita creo que tenemos el DSM-5, que son versiones donde aparecen las enfermedades psiquiátricas, aparecía que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, 1970, o sea, en esta generación, aparecía que la homosexualidad era un trastorno mental, en este momento ya no. Entonces, al contrario, el que diga que es un trastorno mental lo meten pero preso a la cárcel por intolerante y por odiar a los homosexuales. Entonces, hasta la misma psiquiatría va actualizándose y algunos países más liberales o más progresistas irán seguramente eh, su, actualizando su DSM, no lo sé, manuales de psiquiatría. Entonces,
Todo esto está relacionado. Yo no pretendo este mensaje, lo que quiero, pues, no está llegando a esa comunidad, a la comunidad LGTBI más, ¿sí? Este mensaje pretende llegar a personas que militan en iglesias católicas, iglesias protestantes, gente que necesita un poco más de luz para entender todo este entramado, ¿sí? Porque a veces la religión católica o la religión evangélica no permite que las personas puedan ver un poco más allá. Y mi interés no es que se queden con esto, sino que profundicen conforme el Espíritu Santo les guíe a profundizar. Bueno, entonces, entonces esto es un conflicto. Esto es un conflicto tremendísimo, vean. Las luminarias ejercen un dominio temporal, asignado por Dios, permitido por Dios. Ahí tengo una imagen por allá de la NASA, tengo otra imagen ahí de la Tierra, cómo hay luces, oscuridades, entonces eso se vuelve. Y hay información de prensa, el diario Clarín de Argentina dice lo que trae la luna llena, el miércoles no sé qué, va a entrar el no sé qué, entra en fase, el sol entra así, la luna entra en otra cosa. Híjole. Y entonces habla de las influencias energéticas, entonces si yo estoy en una parte de la Tierra y la Tierra se mueve y se mueve con respecto a los astros, entonces eso causa un estrés espiritual grandísimo porque entonces los signos del zodiaco, entonces la posición que tengo con respecto a lo que llamamos esto, geometría solar, lo que llamamos genomónica, entonces, ¿qué causa un demasiado estrés? Porque yo no puedo estar pendiente de las noticias, de las páginas de la nueva era o de los profetas de las tinieblas, hablando que la raquia, que un extraterrestre, que un ovni, que un ser espiritual habló, que va a haber un contacto, que no sé qué. No me alcanzaría la vida para eso. Entonces, aquí aparece, aquí aparece algo que yo le he llamado mecanismo de reseteo. ¿Qué es mecanismo de reseteo? Muchos han escuchado que las tinieblas, Dios les permitió a las tinieblas en los últimos 2 años resetear, lo dice instituciones mundiales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Foro de Davos, Suiza, muchas autoridades, digamos, empresariales a nivel mundial hablan de un reseteo de la economía, el mismo gobierno de la China está reseteando la economía, han detenido fábricas que trabajaban todo el tiempo, las dejan trabajar solamente de los 30 días, las dejan trabajar 10 días, les obligan a que produzcan utilidades en esos 10 días, entonces la única forma de compensar, digamos, esto, no los, diga así, vamos a llamarle la contribución que ellos deben dar al gobierno y al Partido Comunista Chino en esos 10 días porque le quitan energía, porque no pueden estar consumiendo tanto carbón, etcétera, etcétera. Entonces, la única forma de poderle dar en dólares o en moneda internacional a las contribuciones al gobierno chino, pues sencillamente es creando una inflación a nivel mundial. Entonces, toda una crisis, un reseteo. Ahora, las tinieblas resetean porque Dios se lo permite, resetear el planeta, porque la Tierra necesita descansar. Entonces, claro que los dragones chinos, la serpiente antigua, Satanás el diablo, y no son teorías de conspiración, tratan de resetear la Tierra. Entonces, pero es algo copiado de algo que ya, porque las tinieblas no inventan nada, simplemente copian los reseteos que Dios hace. Entonces, puse una lámina ahí donde está el dedo de Dios escribiendo las tablas y entregándoselas a Moisés. Entonces, usted puede ir y ver cuando Dios le entrega las tablas a Moisés, cómo hay palabra de que el dedo de Dios es el que escribió sobre eso. Entonces, vamos a Isaías 51, dice, versículo 15, porque yo, Jehová tu Elohim, que agito el mar y hago bramar sus olas, y mi nombre es Jehová Sebaot, o sea, Dios de los ejércitos. Versículo 16, yo extendí los cielos y cimenté la tierra y he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano para que digas a Sión, tú eres mi siervo. Aquí quiero llamar la atención sobre la sombra de la mano. Que los planetas, que las luminarias, que no sé qué, un estrés espiritual, una cosa de locos, una cosa una cosa pues no de enloquecernos, pero una cosa de locos, no tiene tiempo para estar pendiente, que los grados, que la longitud, que el astro, que la posición, que ya viene
la luna llena, que la luna, que, bueno, que ya viene el eclipse, que no sé qué, que el alineamiento solar, que los relojes solares. Una cosa, entonces, nosotros debemos refugiarnos en la sombra de la mano de Dios. La sombra de la mano de Dios. Porque ese es un mecanismo de reseteo. ¿Por qué le digo reseteo? Porque le está diciendo a todo el dominio asignado temporal a esas luminarias, mira, tú tienes control sobre todos los que no son mis hijos, pero sobre mi hijo, no tienes control. Eso me da tranquilidad. Ahora, ¿yo de qué debo preocuparme? De estar pendiente de la astronomía bíblica, de las noticias, de que ya vienen los UFOs, los ovnis, los demonios, las manifestaciones, ¿sí? De que se liberaron en un tiempo en una zona de brujos, de hechiceros, se sacaron de ahí, pero ya volvieron y entonces invocan las tinieblas y entonces, ¿qué va a pasar? Y ese estrés, y ese estrés, y ese estrés, y ese estrés espiritual. No, espérate, vamos a calmarnos. Vamos a meternos debajo de la sombra. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Independientemente del dominio temporal que le has permitido o que les has asignado, hay cosas que trascienden nuestro conocimiento de astronomía bíblica y hay mucha información de las tinieblas, pero no nos interesa meternos en las profundidades de Satanás. Señor, nos interesa profundizar en tu palabra cada día. Padre, te damos gracias porque nos ponemos debajo de la sombra de tu mano. Y debajo de la sombra de tu mano haya la alineación que sea, haya la geometría solar o la geometría interestelar que haya. Al meternos debajo de la sombra de tu mano, Señor, estamos protegidos y esas luminarias que ejercen un dominio temporal asignado sobre la tierra no pueden ejercer dominio temporal sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las tinieblas simplemente imitan los mecanismos de reseteo que Dios nos permite a sus hijos. Mire lo que sucedió allí en Lucas 11. Dice, hablando de lo que Jesús estaba haciendo. Dice, y echando fuera un demonio que era mudo, aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló y se maravillaron las multitudes. Pero algunos de ellos dijeron, este no echa fuera demonios sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Otros, para tentarlo, demandaban de él una señal del cielo. Pero él, está hablando de Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa contra casa cae. Verso 18. Y si también Satanás fuese dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que yo echo fuera los demonios por Beelzebul, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Versículo 20 de Lucas 11. Pero si con el dedo de Dios, escúcheme bien, dedo de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se habla mucho del brazo de Dios. Y eso lo hemos estudiado. El brazo extendido de Dios con el que Dios sacó al pueblo de Egipto. Brazo extendido de Dios. ¿Sí? Pero aquí está hablando, pero también en Isaías se habla del dedo y también en los Salmos también se habla del dedo, como con el dedo de Dios fueron creados todas las luminarias, las estrellas, los planetas. ¿Sí? Y esos seres angelicales que se revelaron y luego son ángeles caídos que, según mi teoría, la Biblia registra en Judas, en Génesis 1, Génesis 6, pero según mi teoría todavía algunos se siguen revelando. Bueno, y algunos profetas están de acuerdo conmigo. Pero si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, o sea, el dedo de Dios, o sea, ¿cómo Jesús puede decir que con el dedo de Dios echo fuera los demonios? Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo y tú dices, Espíritu Santo, que con el dedo de Dios pueda echar fuera los demonios, son los dedos de Dios dentro de tus dedos.
O sea, suena como raro, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Entonces el reino de Dios llegó a vosotros. O sea, si yo con el dedo de Dios saco fuera los demonios, así hayan luminarias que se hayan puesto de acuerdo con partes de la tierra, que esa fracción de la tierra esté dedicada a un ser de las tinieblas, que los árboles de esa zona se hayan revelado y sean así todos árboles rebeldes o que estén poblados por animales, especies que se han revelado, etcétera, etcétera. La naturaleza en contención con Dios, pero si yo con el dedo de Dios echo fuera a esos seres espirituales, entonces el reino de Dios es porque ha llegado. Es decir, estamos reseteando, estamos reiniciando un nuevo tiempo en ese lugar. Ah, qué interesante. Qué interesante. Ahora, claro, ese ejercicio es reiterativo porque yo puedo echar fuera de un territorio una entidad espiritual, pero luego dice que puede ir, volver y traer 7 más peligrosos o de más autoridad traerlos y nuevamente. Entonces, claro, hay zonas de algunos países donde sacan de una zona estos brujos, pero pasados los tiempos, otra vez vuelven a tomar fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque tienen porque otra vez alineados con los seres espirituales que manejan la tierra, los que están en el inframundo, los que están en el segundo cielo, otra vez se confabulan y los guardianes que están ahí, pues los intercesores dejan su tarea, se cansan, se agotan y bueno, y algo sucede. Entonces son como hilos que van así de remanente, pero llega un momento donde hay como una expansión de avivamiento, pero luego esa extensión de avivamiento es para dar testimonio, pero luego vuelve y reduce y otra vez el hilito. Entonces, por eso hay países que han tenido avivamientos, pero luego el avivamiento después de 1, 2, 3 generaciones se apaga y queda simplemente un pequeño remanente. Bueno, el dedo de Dios. Si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios llegó a vosotros. Recuerdo muy joven, con muy poca instrucción bíblica, estábamos en la ciudad de Medellín, Colombia, y estuvo en una campaña evangelística, este evangelista Alberto Motesi, creo. Y Alberto Motesi, yo estaba muy joven, estaba hablando de 18, 19 años, hace ya tiempitos, y dice, exhortándonos o motivándonos a poder evangelizar, dice Alberto Motesi, el mismo Espíritu Santo que moraba en Cristo, cuando Cristo caminaba por las regiones de Galilea y de Israel, los demonios quedaban enceguecidos y quedaban ensordecidos, y la luz que reflejaba a Cristo liberaba a las personas. Si tú sales a predicar la palabra, entonces debes creer que el Espíritu Santo está dentro de ti, que la luz que reflejas tú vas a poder echar fuera demonios y demonios de enfermedades, y tú puedes rescatar esas almas para Cristo. Entonces, wow, con esa exhortación salíamos en grupos de evangelismo por las calles peligrosas de la ciudad de Medellín, en la etapa más oscura de Medellín, y podíamos entonces predicar en esas zonas tan complicadas. Y entonces nosotros decíamos, Espíritu Santo, llénanos, y que tu luz, que los demonios que están aquí sientan que es el mismo Jesucristo caminando sobre la tierra, que queden ciegos, que no puedan hacer nada contra nosotros. Y claro, la gente se iba. El reino de Dios había llegado. El reino de Dios había llegado. Y con el dedo de Dios echábamos fuera los demonios, las personas se sanaban. Wow, entonces tú puedes quedarte en una cueva meditando, teniendo experiencias espirituales, leyendo la escritura. Yo le digo, pues quédate ahí si esa fue la asignación que Dios te dio, pero si tú sientes que tú puedes alterar y resetear tu ciudad, escúcheme bien,
resetear tu ciudad y tú decir, no estoy de acuerdo que esta zona sea tan violenta, no estoy de acuerdo que haya tanta injusticia, no estoy de acuerdo con tal cosa, vamos a resetear esto, entonces levántate y con el dedo de Dios dentro de ti, tú puedes hacer que el reino de Dios eche fuera a los demonios de ese territorio o de esas personas. Ahora, consúltalo con el Espíritu Santo para que no sea una decisión solamente tuya. Lo que te digo es que puedes utilizar las cosas de Dios para encerrarte a meditar solamente y para profundizar en los misterios de Dios, o puedes hacerlo para transformar tu ciudad, tu comunidad, tu país, tu nación. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿para qué viniste a este planeta? Pero nosotros sí podemos resetear, es decir, tú puedes salir de este momento e ir a un país donde haya oscuridad y tú puedes decir, bueno, vamos a resetear esto, vamos a, como así como se apaga y se enciende un computador cuando tiene problemas, está atorado, tú dices, vamos a resetearlo. El reino de Dios lo que hace es resetear una nación, un territorio. La nación no te acepta, el gobierno no te acepta, las tinieblas no te aceptan y tú llegas y dices, vamos a resetearlo con el dedo de Dios, vamos a echar fuera a los demonios. O sea que lo que las tinieblas han aplicado en estos 2 años, que han reseteado la humanidad, la salud y la economía a nivel mundial, y Dios se los ha permitido, pero déjeme decirle que traigo, vamos a llamarlo, una palabra primero de entendimiento, pero también de consuelo para ti en este día, ¿sí? Entonces, sí, porque eso de las luminarias nos pone muy estresados. No te estreses. Asegúrate que estás bajo la sombra de la mano de Dios, del dedo de Dios. Bueno, Hechos 5, ¿sí? Dice, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Yo qué le digo a mis amigos ministros del Evangelio? Les digo, oye hermano, pues a la verdad pues necesitamos menos profetas y más apóstoles. ¿Sí? Porque la palabra apóstol es la que más aparece es la que más aparece citada en el ¿qué? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, a ver si yo por aquí, ¿sí? La que más aparece citada en el Nuevo Testamento. Entonces, les digo esto, necesito, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, refiriéndose a los líderes de la iglesia, aparecen, estoy leyendo aquí notas de mi Biblia, dice, aparece 74 veces apóstol. Si aparece 74 veces apóstol, necesitamos más apóstoles. Aparece en segundo lugar maestros, 14. O sea, 74 a 14 es la diferencia es alta. Y el tercer ministerio es profeta, 8. Evangelista, 3. Pastor, 3. Entonces en la religión evangélica nos llenamos de pastores y faltan son apóstoles. En el Nuevo Testamento está 3 veces la palabra pastor y 74, 74 la palabra apóstol. Yo le digo a mis amigos ministros, cuando hablamos de los 5 ministerios y todo esto, les digo, necesitamos más apóstoles porque ya, es decir, necesitamos más apóstoles y segundo maestros, ¿sí? Porque lo profético nos permite entender muchas cosas, pero nos quedamos con un conocimiento, pero aquí dice en Hechos 5, por manos de los apóstoles. ¿Por manos de quién? De los apóstoles. O sea, como quien dice, una investidura de apóstol permite que por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí hay principios. Por ejemplo, si usted está en una ciudad peligrosa, en un país peligroso, en una comunidad peligrosa, pues entonces y usted está solo, pues tiene la desventaja porque eso están los seres espirituales, pero como leones rugientes buscando cómo lo devoran, ¿sí? Está esa leonera tratando, entonces pues si te hace falta juntarte, ¿sí? Si tus ángeles que te cuidan se juntan con los ángeles que cuidan a tu hermano y hay una comunidad y hay muchos ángeles, pues hay mayor posibilidad de que estés protegido. Estaban unánimes.
Entonces aquí aparece, son principios que están ahí, estamos descarbando más principios. Miren lo que pasaba en el pueblo, dice, pero ninguno de los demás osaba juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los alababa grandemente. Y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres eran añadidos constantemente. Los apóstoles resetean una comunidad, porque trastornan la ciudad. Dice, tanto que aún sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas, para que al pasar Pedro, apóstol, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de ciudades circunvecinas de Jerusalén concurría la multitud llevando enfermos y atormentados por espíritus inmundos, todos los cuales eran sanados. Le acabo de leer que la palabra que más se repite en el Nuevo Testamento de los líderes espirituales es apóstol, 74, versus pastor, que es 3. Entonces, medítelo y pues puede que no esté de acuerdo conmigo, pregúntale al Espíritu Santo, no pelee contra mí, pregúntele al Espíritu Santo por qué. ¿Sí? El segundo término que aparece ahí en el Nuevo Testamento es maestros, 14. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Entonces, los apóstoles resetean una comunidad. Las tinieblas, entonces tenemos, vamos a llamarlo podemos meternos bajo la sombra de la mano de Dios, pero también la sombra ejercida por ministerios como el apostólico, la sombra de ellos también hace que haya cierta, que lo que hacen las luminarias y todo eso, que confabulan, que cae fiesta, que cae tal celebración, que tal astro está alineado, pues eso hace que se salga de ahí. Entonces, mucha gente necesita ser liberada. O sea, los apóstoles de la época resetearon la época, la resetearon, la cambiaron, la trastornaron, la transformaron, la trastornaron. Bueno, entonces, ayúdame a orar, diga, Señor, envía obreros a tu mies, envía apóstoles para que trastornen. ¿Sí? Gloria a Dios por los profetas, pero se necesitan más apóstoles. Vaya a las escrituras. Ahora, ya eso lo sabía David, en Salmo 8, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. O sea, Dios tiene el dominio sempiterno. Por fuera del tiempo, Dios domina, le permite a ciertas luminarias ejercer dominio temporal. Algunas entidades espirituales van cayendo, como meteoritos, van cayendo a la Tierra, pum, 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 caen unos meteoritos, cayó un meteorito, cayó una entidad espiritual, ¿sí? Cayó un ovni, que entrando se chamusca por el fuego, por el contacto con la atmósfera, etcétera, etcétera. Pero aquí aparece un secreto que ya conocía el rey David, que es interesante. De la boca de los niños y de los que maman, ¿sí? Acuérdense que, y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. En Palabra de Dios para Todos, en Salmo 8.2 dice, los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza. Tú les diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos que buscan venganza. Entonces tú estás allí y dices, ay, pero yo no sé si Dios pone su mano sobre mí, o yo no sé si conozco algún apóstol que me ejerza protección espiritual con su sombra. Hay una herramienta para ti que estás en cualquier parte. Júntate a adorar con los niños. O hazte como un niño. Es una multidimensión que tú puedes tomar. Y alaba. Y con esa alabanza harás callar al enemigo y al vengativo. O sea, la alabanza te protege. Cuando contemplo tus cielos, mire lo que está diciendo David, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, o sea, todo lo que existe en el universo, obra de tus deditos. Está hablando de los deditos de Dios. La luna y las estrellas que tú afirmaste. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres.
Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Ponme cuidado. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Entonces, ¿qué significa? De que a los hijos, y ya lo sabía David, antes de que Jesús viniera a establecer el reino, ya David proféticamente no solamente era rey de Israel, sino que entendió el reino. Él pudo ver el reino proféticamente y pudo entender que la alabanza era una herramienta muy poderosa para poder señorear en la obra de tus manos, es decir, en lo que Dios creó. Entonces, dice, pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto atraviesa la senda de los mares. O sea, Dios puso todo eso bajo los pies. No quiere decir que lo vas a pisar, sino que vas a señorear sobre eso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces estas luminarias, tales como el sol, luna, estrellas, planetas, entidades espirituales del ejército de los cielos, tú puedes poner tu pie sobre una luminaria de esas. Entonces, una luminaria que está controlando un país, que está controlando una ciudad, una entidad espiritual, que está controlando una ciudad, que está controlando un país, que está controlando un... Entonces, tú puedes llegar y decir, bueno, aquí está la luminaria en el segundo cielo, es una entidad espiritual, aquí hay unos espíritus territoriales en el inframundo. Entonces, llega y dice, con permiso, discúlpeme, pero como todo lo que existe fue creado por Dios y Dios les asignó un poder temporal, los voy a pisar. ¡Pum! Les voy a pisar la cabeza. ¿Sí? Les voy a poner, los voy a pisotear. ¿Basado en qué? La alabanza frente a los adversarios. Que salga tu alabanza. Que salga tu alabanza. Si eres un adorador y me estás entendiendo, tu adoración te da autoridad en el mundo espiritual. Te da autoridad en el mundo espiritual y puedes resetear la ciudad. Recuerda el modelo de Abraham, diferente al modelo de Lot. Lot andaba colocando tiendas porque iba creciendo sus rebaños y al poner solamente tiendas sus negocios tenían que crecer cerca de Sodoma, Gomorra y estas otras ciudades. Y por estar en ese intercambio, pues era, vamos a decirlo, que él se conservaba, pero se estaba de alguna manera contaminando. Abraham tenía un modelo diferente, montaba tiendas, montaba tiendas, pero también ambos, pues para poder sostener a sus rebaños tenían que excavar pozos, ambos. Pero la diferencia es que Abraham, por donde iba, colocaba altares. Hay un modelo de adoración ahí, colocando altares. Entonces, si tú pones altares de adoración, puedes cambiar una ciudad. Altares de adoración. Tú puedes poner música de adoración profética a sonar. Y la música de adoración profética, sencillamente, así sea reproducida por por computadores que la reproduzcan en diferentes partes de una ciudad, tú con eso haces que sea callado el enemigo, el vengativo, los adversarios. Recuerde que uno de los nombres de Satanás es adversario. El vengativo. Ese personaje está ahí como medio escondido. Está como escondido. Esa dimensionalidad de las tinieblas, el vengativo. Pocos pasajes se hablan del vengativo, pero allí está esta herramienta. O sea, tú puedes resetear una ciudad, o sea, empezar un nuevo tiempo, apagar y decir aquí se hacen las cosas de esta manera. Y con autoridad de adorador, reseteas y cambias la atmósfera de esa ciudad. Bueno, creo que hemos ido avanzando en eso porque, claro, ya esto con ese tiempo, las luminarias nos tenían asustados, nos tenían estresados, pero no.
Salmo 57 también nos habla, dice, ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a las sombras de tus alas me refugio hasta que pase la calamidad. Hay una calamidad global en el planeta Tierra, por 2 años. Ya no hay nada que hacer, es decir, calamidad de salud, calamidad económica. ¿Cuál es tu única opción? Protegerse bajo la sombra de las alas de Elohim Elión, ¿sí? Hasta que pase la muerte, hasta que pase la enfermedad. Vamos a decir que hay menos muerte de la que promueven los medios de comunicación, entonces hasta que pase también el espíritu de temor. Ya ves que los parlantes del infierno usan los medios de comunicación masivos porque tienen intereses políticos de control poblacional. Entonces, hasta cuando pase también esos, esos tizones humeantes, esos vociferadores, amplificadores de temor, ¿sí? Entonces dice que clamaré a Elohim Elión, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia que me acosa. Claro, hay mucha infamia que me acosan, todos los días nos acosan, las tinieblas nos acusan de una cosa, de la otra. No, oye, pero si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esa situación? Oye, pero si eres hijo de Dios, ¿por qué estás no sé qué? Oye, pero si y a veces la familia, los amigos, a veces el silencio, eh, pero ¿qué te pasa? Porque pareciera que el sinónimo de ser hijo de Dios tiene que tener éxito y estar millonario. Entonces, cosas que a veces la gente no entiende. Elohim enviará su misericordia y su verdad. Dice aquí el salmista, mi alma está en medio de leones. Claro, pues lo estaba persiguiendo seguramente, yo creo, si mi memoria funciona bien, creo que lo estaba persiguiendo Saúl a David. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan fuego. Imagínense. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim. Tu gloria sea sobre toda la tierra. Tendieron una red ante mis pasos y mi alma fue oprimida. Fue oprimida. Cavaron un hoyo delante mío, pero ellos mismos han caído en él. Cuando uno se refugia bajo las alas de nuestro Elohim Elión, pues los enemigos, los brujos, los hechiceros, los maldicientes, nos cavan hoyos y ellos son los que van a caer ahí. Señor, los hoyos que han preparado los brujos y hechiceros de mi ciudad, que caigan ellos ahí, Padre. Que ellos caigan ahí. Tu palabra lo dice en Salmo 57:5. Pronto está mi corazón, oh Elohim, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad, salterio y arpa, que yo despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Adonai, te entonaré salmos entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, tu gloria sea sobre toda la tierra. Entonces mire que nos podemos refugiar bajo las alas del Omnipotente. Fíjese también esto, como estamos hablando del verdadero amor, no de expresiones de inmoralidad que se hacen pasar por amor falso o amor filosófico, amor mental, amor ahí medio como de amistad refinada por ciertos comportamientos y hábitos. Aquí en Cantares 2 dice, y esto representa a la iglesia, dice, soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Ahora, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra he deseado sentarme y comer sus dulces frutos. Él me condujo a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. ¡Wow! Muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso. ¿Sí? Ahí donde está y está escuchando esto, cierre sus ojos. Vamos a orar para que esta palabra se haga una realidad en su vida. ¿Sí? Ten los ojos cerrados, yo voy a orar y tú simplemente sigues la oración. Diga, Señor, en esta hora me presento delante de ti, espíritu, alma y cuerpo.
y te pido que mi espíritu sea llevado a la sala del banquete y que la bandera que tú coloques sobre mí, esa bandera, ese estandarte, sea tu amor. Cúbreme con tu amor. Eres mi amado. Nosotros, como parte de tu iglesia, somos tu amada novia, tu amada esposa. Susténtanos con pasas, confórtanos con manzanas, porque desfallecemos de amor por ti. Pon tu brazo izquierdo sobre mi cabeza, Señor Jesús. Abrázame con tu diestra y déjame descansar en ti. Que nada traiga turbación al amor que tú descargas sobre mí. Tu bandera sobre mí es amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú me envuelves en esa bandera de amor y yo puedo estar confiado, aunque hayan luminarias y entidades espirituales que tengan poder territorial en el segundo cielo o en la tierra o en el inframundo, estoy bajo tu sombra y bajo tu sombra estoy protegido y bajo tu sombra esperaré que la calamidad pase y bajo tu protección, pero tendré comportamiento apostólico de trastornar el territorio, de resetearlo, de decir hasta aquí le pongo límite a la muerte, hasta aquí le pongo límite a la prostitución, hasta aquí le pongo límite al narcotráfico, hasta aquí le pongo límite a tantas y tantas cosas, prevaricaciones, cosas que se hacen en lo secreto, maldades que se ejercen, injusticias, ponemos el límite. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo declaramos. Amén y amén. Qué interesante ver que aquí están estos pasajes de protección. O sea, yo ya con esto de la astronomía bíblica y con esto de la geometría solar y de los marcadores solares y los relojes y de la alineación de las pirámides y todo esto, ya estaba mi alma un poco agitada y digo, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y el Señor me dice, descansa. Bajo mis alas, ¿sí? ¿Sí? Con mi dedo, echa fuera los demonios, sácalo, resetea, ¿sí? Ah, que las tinieblas tienen temporalmente un reseteo sobre el mundo, sí, pero tú puedes resetear tu casa, tu familia y declarar que toda tu descendencia será salva. ¿Cómo lo haces? Pactando. Pactando no es que tú tengas la autoridad de pactar, pero tú sí puedes presentar ofrenda delante de Dios y decir, yo te entrego, así no los tenga todavía mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, toda mi descendencia es consagrada para ti. Y toma los pasajes donde se habla de que tú y tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos, y lo declaras. Y puedes hacer esto, puedes hacer un acto profético, puedes hacer una oración, puedes, bueno, como Dios te guíe. Que Dios acepte poner eso sobre el altar de Dios, y déjame decirte que entonces, si tú le entregas tu descendencia a Dios por la autoridad que tienes, por ser, entonces, aunque hayan tiempos donde se rebelen, donde se aíslen, finalmente el Padre sabe que hay algo que Él debe cumplir. Suena como raro, ¿no? Pero que Él debe cumplir o que Él debe honrar. Pues, nosotros le honramos y Él nos bendice. En la medida en que nosotros lo honremos, Él nos bendecirá y nos satisfará los deseos de nuestro corazón. Que toda nuestra descendencia sea santa, es decir, apartada de los dioses de las tinieblas, separada y acercada a Dios y no hacer nada ilícito de lo que Dios prohíbe
en la Biblia o a través de su palabra, la palabra escrita o la palabra hablada, ¿sí? Porque Dios sigue hablando, Dios no se quedó mudo después de que el último libro de la Biblia se escribió, Dios sigue hablando. Entonces, escucha la voz de Dios y puedas seguir. Bueno, mecanismos de reseteo, Isaías 64. Estábamos hablando de la protección de la sombra, ¿no? El dedo de Dios, el brazo de Dios, las alas de Dios, ¿sí? El ángel de Jehová. ¿Ah? El ángel de Jehová. Un personaje que gobierna todo el reino angelical, las familias y géneros de ángeles. El ángel de Jehová. ¿Ah? Que muchos, algunos opinan que es el mismo Jesucristo, otros opinan que ese ángel refleja la triunidad de Elohim. Bueno, ahora, otros mecanismos que Dios usa no es solamente la sombra protectora o el brazo protector, como en Cantar, de los cantares, sino de que Dios rasgue, dice que Dios rasgue ese segundo cielo, esa llamada raquia, esas luminarias falsas. Dice en Isaías 64, oh, si rasgara los cielos y descendiera para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas, tu nombre sería notorio a tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. Descendiste, hiciste portentos que no esperábamos. Ante tu presencia se derritieron las montañas. Desde antiguo no hemos oído, ni nuestros ojos visto Elohim fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera por misericordia. Amados amigos, hay muchos pasajes más que hablan, por ejemplo, el pasaje donde Jacob hace un pacto, un voto, allí se abren los cielos, los ángeles suben y bajan, o sea, como que se abre un portal. O sea, también es otro mecanismo de protección, un portal, que se abran los cielos allí donde tú estás, que se rasgue ese segundo cielo. Hay pasajes en la Biblia, el de Jacob, Natanael, que estaba de cielos abiertos. Cuando hay cielos abiertos, ¿qué pasa cuando digamos que hay cielos abiertos? No significa que son ventanas de los cielos abiertos, sino que están rasgados el segundo cielo. Entonces, esas luminarias no pueden ejercer poder sobre tu territorio. Cuando hay cielos abiertos, hay avivamientos, expresiones de avivamiento, expresiones de sanidades, de milagros, de prodigios, de señales, de portentos. O sea, wow, milagros, porque se han abierto los cielos. Esas comunidades que han orado y han adorado 24/7 durante años y años y años y años y años, se abren los cielos. Los discípulos en 1200 algo, los discípulos de San Francisco eran adoradores, adoraron tanto que hay sitios todavía que se reconocen que quedaron abiertos, o sea, quedaron ahí estructuras angelicales donde una persona llega bajo ese territorio, hay cielos abiertos, donde se adoró o se oró por mucho tiempo, hay cielos abiertos, los cielos fueron rasgados, o sea que fueron reseteados, o sea, ya ese segundo cielo, esa raquia no ejerce control sobre ese territorio. Ah, qué bonito tener cielos abiertos, o sea, qué bonito tener cielos abiertos. Cuando digo cielos abiertos no son los cielos, habitaciones de Dios, sino esa raquia es rasgada y entonces los cielos de los cielos de Dios, que eso es un misterio, eso, por investigar, por inquirir, por saber, todo pasa derechito, sin conflicto. Qué interesante. Oh Señor, rasga los cielos de la ciudad donde estamos, rasga los cielos, o sea, esos cielos que están infestados de luminarias y tu poder sea sobre nuestros territorios. Porque ¿qué hace ese segundo cielo? Pues traer inmoralidad tras inmoralidad tras inmoralidad. Pero déjeme decirle que las tinieblas no están preocupadas solamente en inmoralidad, las tinieblas están preocupadas en la inmoralidad porque te alejan de Dios.
porque te hacen pecador al infringir una norma de Dios. Es decir, cuando infringes el pacto que hizo Dios con nuestro padre Abraham, con nuestro padre Isaac, con nuestro padre Jacob, con Moisés en Horeb, en Moab, entonces cuando esos pactos se rompen porque lo incumplimos, entonces quedamos por fuera de la protección de Dios. ¿Y cuándo quedamos por fuera de la protección de Dios? Cuando se presenta a nosotros una expresión de inmoralidad. Lo que hace ese títere de las tinieblas llamado San Valentín, que algunas religiones protestantes lo han asumido como el día del amor y la amistad. Suena muy bonito, pero el día de los enamorados, el día del amor, pero eso es un falso amor. Lo único que trae es santidad espiritual, es inmoralidad. Inmoralidad. Qué triste ver, pues triste, pero ver tantas autoridades del mundo cristiano celebrando el día de San Valentín. Yo pues no voy a proferir palabra contra ellos, que el Señor tenga misericordia y les quite los velos. Quite velos, porque pues evidentemente hay velos ahí porque hay pecados de ignorancia. Los pecados de ignorancia normalmente se dan porque, ahí sí, porque las ventanas de los cielos no están abiertas. Las ventanas de los cielos no están abiertas para una persona, o sea, una persona no aumenta la revelación por una sencilla razón, por el tema del diezmo. No lo saque de contexto, simplemente en Malaquías dice que los cielos, las ventanas de los cielos se abren y la revelación se abre. Así puede ser una autoridad muy alta, pero esa autoridad muy alta, profética, apostólica, no diezma, se le cierran los cielos y hasta ahí llega su nivel de revelación. O sea, el diezmo se debe seguir dando porque abre los cielos y segundo, porque hace que haya protección angelical contra el devorador. Entonces, esos son asuntos espirituales. Son asuntos espirituales. No le quiero contar de mis experiencias porque pues, me alargaría mucho. El Señor me ha enseñado sobre el diezmo, sobre las ofrendas, sobre las primicias y me ha llevado a entender cosas que aún no están en la palabra, pero pues yo no me voy a salir de la palabra, simplemente les digo que el tema tiene que ver con diezmos. Puede ser una persona se seca por revelación, escucha palabra, escucha palabra, escucha palabra, escucha palabra, y su revelación no entiende lo que escucha, no avanza, no avanza, no avanza, su vida está en el mismo nivel, no avanza, no avanza, no avanza. ¿Cómo rompe esa estructura para que ahí sí los cielos de Dios abran sus ventanas y caiga revelación? Tema de diezmo. El diezmo abre las ventanas de los cielos. Lo que hace la ofrenda es que la ofrenda son regalos en fiestas a los pobres o al sacerdocio. Son especiales simplemente para activar todo lo de siembra, todo en el mundo natural en la medida, en la magnitud en que se siembra, se cosecha. Entonces, lo que hace es activar leyes espirituales en el mundo natural. Es decir, que se abran posibilidades. Entonces, la ofrenda es muy diferente al diezmo y la primicia lo que hace es subir niveles de tiempo en tiempo, de cosecha en cosecha, sea porque la cosecha anterior recibió algo y entonces quiere dar la primicia de esos primeros frutos o sencillamente da una primicia pensando proféticamente en lo que espera recibir en la siguiente cosecha. O sea, está como la primicia a posteriori y está la primicia a priori. Son herramientas que se pueden usar, pero eso sí es para subir de nivel. Para subir de nivel. Ves que hay personas que nunca salen del nivel donde están porque nunca han dado una primicia. De todo esto quiero hablar antes de la Pascua, ahorita que estamos ya como a 2 meses. Estamos en febrero, marzo, abril, sí estamos a menos de 2 meses, cerca de 2 meses de la Pascua. Quiero hablar sobre eso porque el Señor me ha dicho, es decir, una cosa es que Dios determine por su propósito que una persona tenga recursos limitados y otra cosa es la pobreza por ignorancia. Entonces, lo que el Señor me ha venido hablando en este tiempo, mucho es sobre cómo ayudar a que la gente que en este momento es pobre por ignorancia o pobre por cadenas sea liberada. Ahora, el que Dios lo tenga en una circunstancia de necesidad porque necesita probarlo o es una situación de calamidad global donde simplemente pues entonces lo que tienes que meterse bajo las alas mientras pasa esa calamidad. Bueno, entonces
hemos hablado de que todo ese estrés de las luminarias, que son expresiones de inmoralidad, pues que tú te puedes someter bajo la sombra de Dios o puedes crear perforaciones y juntar los cielos, habitación de las entidades, digamos, angelicales y el trono del Padre, puedes abrir portales que atraviesen el segundo cielo, que rasguen ese segundo cielo que está lleno de esa raquia infernal y pueda pasar. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades. Del Padre, eh, la sombra del Padre y que en misericordia los que traen la transformación, que son los que tienen cultura apostólica, los transformadores de la ciudad, los que no se encierran solamente a meditar y a entender más misterios, sino que salen a las calles a transformar la ciudad, apostólicamente hablando, a apostolar una ciudad, son los que van a ejercer sobre la gente que necesita ayuda. Por eso el apóstol Pedro ponía simplemente el brazo y todo lo que pasa está bajo la sombra del apóstol era sanado. Y se puede ver en el avivamiento, el avivamiento es un testimonio donde las tinieblas tienen que alejarse, porque para una época determinada, eh, porque los avivamientos, hay una explosión, pero luego viene un tiempo donde como que se apaga el avivamiento. Es porque es una expresión donde las tinieblas pierden autoridad. O sea, hay personas que dicen, bueno, en mi generación no va a suceder. Ahora, que si los hijos, los nietos, bueno, en mi generación no va a suceder. Mientras yo viva sobre el planeta, va a haber avivamiento. ¿Sí? Se rasgan los cielos, el segundo cielo, para que desde los cielos del Padre baje lo que tenga que bajar. Bueno, entonces, esas luminarias de inmoralidad, pues si tu casa hay, digamos, iglesia en casa, célula en casa y hay adoración permanente, pues las tinieblas se tienen que alejar. Las tinieblas se tienen que alejar y si tú pactas, y digo, suena como muy ambicioso, muy pretencioso, pero no. Lo digo en la humildad de vida. Si tú logras pactar o dedicar o entregar eh, en esa actitud, es decir, no es que tú te iguales a Dios, no quiero decir que tú haces un pulso con Dios de hacer un negocio, no quiero que se cambien mis términos, lo que quiero es que si tú ofrendas, vamos a llamarlo eh, las siguientes generaciones, o sea, las entregas a Dios, ¿sí? Sabe que nuestro padre Abraham, con sus diezmos, eh, nuestro padre Abraham, con sus diezmos, aseguró la salvación tuya y la salvación mía. Lo que hizo nuestro padre Abraham cuando pactó o acordó o intercambió con Melquisedec, que diezmó todo lo que tenía, y Melquisedec, una figura sacerdotal que representa, es un personaje interesante, pero representa también a Elohim. Eh, este rey de justicia, de paz, este rey Melquisedec, este sumo sacerdote Melquisedec, le dio pan y vino. O sea, fíjese que el pueblo que salió de Egipto, solo al terminar fue que Dios le permitió tomar pan y le permitió comer pan y le permitió tomar vino, es decir, no le permitió tener esa relación. Pero por la fe Abraham pudo traer esos recursos. Pero ¿cómo fue la fe puesta en práctica? La fe puesta en práctica porque dice que diezmó todo. Yo no quiero que se produzcan expropiaciones porque han habido muchos malos testimonios, han habido muchos abusos religiosos, pero que el Padre te dé entendimiento sobre qué es diezmar de todo. Que el Padre te dé entendimiento de qué es diezmar de todo para que puedas hacer un acuerdo con sacerdocio de Melquisedec para que puedas, como Abraham, que tus ofrendas sean tenidas en cuenta para las siguientes generaciones, para la salvación de tus siguientes generaciones. O sea, el modelo y diseño de Abraham continúe en tus generaciones. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, que todavía no los conoces o que tal vez nunca los conocerás,
estén asegurados de alguna manera para que en la eternidad tú puedas disfrutar con ellos la eternidad. Interesante todo esto. Entonces, ¿qué pretendía yo con esta enseñanza? ¿Qué pretendía? Que calmáramos ese estrés, o sea, no seamos ignorantes y los que Dios los llame a estudiar astronomía bíblica y los que Dios llame a guerra territorial o a guerras en los mares, pues está bien, háganlo si Dios, solo que asegúrese de hacerlo bien hecho. No todos están invitados a cazar todas las guerras. A mí me molesta y me he salido de una cantidad de grupos de intercesión. O sea, ya no participo en eso donde hermanitos que tienen sus vidas colapsadas pidiendo oración por una cosa, por otra cosa, por... Y digo, ya no quiero estar ahí. O sea, hay gente que pide oración de una manera tan ignorante por cualquier cosa, por... Entonces, eh, por mi salud mental prefiero no decir nada y salirme en silencio, salirme de esos grupos de intercesión y de esas cosas que gente con vidas colapsadas pidiendo oración por una cosa y por otra 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 y tratan de cambiar el mundo cuando Dios no los ha mandado a eso. Si Dios les ha asignado una asignación temporal a una entidad de esas, pregúntele al Señor. O sea, tú no puedes salir como loco porque sabe que la intercesión da frutos, no puede salir como un niño con una ametralladora a dispararle a todos los demonios para simplemente satisfacer un deseo, un morbo espiritual de hacer llorar a unos demonios o de sacar unos demonios. Es decir, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu asignación? Hoy hablaba con un hermano muy querido sobre el tema del ajedrez y me decía que Dios le había mostrado de que Dios movía sus fichas como en el ajedrez. Y me parecía muy simpático de que Dios algunos los tiene como peones. Y aparecen ciertos personajes en la Biblia que Dios los usó para algo. El personaje que Dios usó simplemente para que Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, después de haber quedado ciego, recibiera la vista. Solamente aparece una sola vez en la Biblia y desaparece. Ese profeta Obed, que en los tiempos de Acaz, padre de rey Ezequías, eh, un rey malo, el reino de Israel y el reino de Siria matan 120.000 judíos y luego se llevan presos 200.000 y sale ese profeta Obed y les dice, espérate, no se lleven esos 200.000. Es cierto que Dios permitió que ustedes vinieran como herramienta de juicio, de justicia y ya, pero no tienen que llevarse los 200.000. Es decir, no abusen del dominio temporal que Dios les ha dado sobre Judá, dejen libres esos 200.000. Entonces los militares, los capitanes del ejército dijeron, sí, dejémoslo. Entonces les dieron comida, les dieron vestido, les dieron provisiones y liberaron 200.000 hombres. Y ahí desapareció ese tal profeta Obed en ese tiempo. O sea, eh, en la película de Dios no todos somos actores principales, es decir, unos somos peones, otros somos alfiles, otros somos caballos, es decir, ubicatex, hermano, ubicatex, amigo, ubicatex, ubícate en la posición que Dios te dio en el territorio que Dios te dio. Si Dios te puso a cuidar una casa, cuida una casa. Si Dios te puso simplemente a cuidar unos hijos, cuida a esos hijos. Si Dios te puso a cuidar una empresa, cuida esa empresa. Si Dios te puso a cuidar una ciudad, cuida esa ciudad. No te metas en cosas como persona loca, estar en todo, a disparar como con una ametralladora con todo. Espero que esto no lastime a nadie, sino que no estoy trayendo juicio ni reclamación sobre nadie en especial, aunque tengo muchos casos, no. Yo trato de no usar mi lengua para maldecir a mis hermanos, así estén cometiendo errores o pecados de ignorancia. No utilizo mis labios, pido que Dios tenga misericordia sobre ellos y les digo, diezmen para que se abran los verdaderos cielos, los cielos de Dios y caiga revelación sobre ellos y sean iluminados, sean llevados y den primicias para que sean llevados a otro nivel. ¿Qué les puedo yo decir? Es lo que Dios me ha mostrado en estos días, es decir, me dice William, eres responsable porque te he dado mucha revelación sobre todos estos temas y hay gente que debe estar en circunstancias porque es mi voluntad, pero hay gente que está simplemente presa económicamente por temas de ignorancia o por temas de que están encadenados.
en cautividad económica. Entonces, a los que están en cautividad económica, pues tenemos que liberarlos. Y a los que están en pecados de ignorancia y pobreza de ignorancia, pues hay que advertirles y ahí estará el testimonio y que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Ahora, vamos a entrar en la confrontación que hizo el apóstol Pablo al sistema espiritual de Artemisa. Artemisa, como la señora de Éfeso, Pablo en el tercer viaje misionero pasó por Éfeso. Éfeso es una ciudad que en ese momento está ocupada por gente, digamos, de cultura griego-romana, vamos a llamarlos europeos. Hoy esa ciudad de Éfeso queda en Turquía, pero Turquía en ese momento está ubicada, ahorita está habitada por gente que en ese tiempo habitaba por allá en el Mar Caspio, por allá encima de Irán. Esa gente, esas tribus turcómanas llegaron y se apoderaron de Anatolia, de lo que hoy es Turquía, y pues ya cambió la población ahí. O sea, son esos territorios que van culturas, vienen culturas, invasiones, van, vienen. Entonces, en ese tiempo Éfeso pues era el centro mundial de Artemisa, la reina del cielo, y existen ahorita en el Museo Arqueológico de Selkut, Turquía, existen imágenes de esa señora de Éfeso. Y mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de esa confrontación que tuvo ahí contra Diana de los Efesios, o como dice la Biblia textual 4, Artemisa de los Efesios. En primera de Corintios 15 dice 32, dice, sí, como hombre batallé contra fieras en Éfeso. O sea, está hablando el apóstol Pablo como habla David, es decir, contra fieras. ¿Qué provecho tuve si los muertos no son resucitados? O sea, casi me matan, es decir, tremendo. O sea, el tiempo que estuvo ahí, 2 o 3 años, dicen los comentaristas que tal vez estuvo ahí en Éfeso. Entonces dice Pablo, no, 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 esto comamos y bebamos, porque esta vida es temporal, hay ciertas cosas que hay que disfrutar en este planeta. O sea, en medio de la guerra tenemos que sacar tiempo para comernos un helado, para tomarnos un café, para disfrutar con algunas personas. O sea, fieras, se sueltan. Primera de Corintios 16:8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen. Era el centro mundial de esta diosa reina, tenía su centro mundial de adoración allí, el templo de Diana de los Efesios, según de Corintios 1:8, porque hermanos no queremos que ignores acerca de la tribulación que nos ocurre en Asia, hablando de lo de Éfeso, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. O sea, Pablo sabía que ahí se iba, estaba era su vida en un riesgo total.